Buenos días, tutor. Mi nombre es Tati Alejandra Vera García, del programa Cromatografía número 19. Para el día de hoy haré una breve explicación acerca de las técnicas cromatográficas específicas. Bueno, empezaré con la cromatografía iónica. Entonces, la cromatografía iónica o de intercambio iónico es un método que permite la separación de moléculas basadas en sus propiedades de las cargas eléctricas. La cromatografía iónica está compuesta de dos fases, o se realiza en dos fases, una fase estacionaria, también llamada intercambio iónico, y una fase móvil. Bueno, acá tenemos como una pequeña explicación del equipo, al igual que en las demás cromatografías son muy similares. Hay un punto de inyección, está la bomba, obviamente acá está nuestra espora y nuestro diluyente, y está el detector y finalmente el procesador de datos. Es muy similar a los demás métodos de cromatografía. Bueno, primero que todo tenemos que saber que la fase estacionaria debe ser insoluble. En su superficie debe llevar cargas eléctricas fijas que retienen contra iones móviles que pueden ser intercambiarse por iones de la fase móvil. Bueno, cuando hacemos énfasis en esto que dice que retiene cargas contra iones, nos referimos a que si la fase estacionaria tiene carga positiva, ella atraerá las cargas negativas y viceversa. Bueno, la fase móvil es una dilución acuosa con entidades moderadas de metanol u otro disolvente orgánico miscible en agua. Contiene especies iónicas generalmente en forma de buffer. Los iones de esta compiten con los analitos por los sitios activos de la fase estacionaria. Bueno, fundamentos de la cromatografía iónica. Primero que todas, las moléculas cargadas se adhieren a los intercambiadores de forma reversible, de modo que si dichas moléculas pueden ser asociadas o disociadas, cambiando el ambiente iónico. Bueno, acá tenemos las fases en las que se lleva la cromatografía iónica. Tenemos una fase de equilibrio. En esta fase se estabiliza el sistema. Cuando decimos que se estabiliza el sistema, nos referimos a las dos fases, tanto a la fase móvil como a la fase estacionaria. Esta estabilización se da para que el sistema logre identificar la separación contraiónica, lo que decíamos, que si la fase estacionaria es positiva, va a traer cargas negativas y viceversa. La fase de aplicación y lavado. Bueno, la fase de aplicación es cuando aplicamos la muestra, y el lavado nos permite analizar sin ningún peligro que no hayan quedado trazas que afecten los sistemas cromatográficos de pronto de otros procesos. La fase de dilución se dan en procesos de separación. Es el fin del proceso donde participan los detectores que nos permiten medir los cromatogramas. Y la fase de regeneración se debe aplicar un líquido de fase móvil que tenga un ion contrario para regenerar la columna. Eso es ya cuando se termina un proceso, ¿sí? Es que muy posiblemente en nuestra columna van a quedar residuos, por ejemplo, de cargas positivas y la tenemos en carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos un fluido o un líquido de cargas contrarias, o sea, si están positivas, será de carga negativa como para limpiar la columna para poder hacer un nuevo análisis. Bueno, como decíamos, la fase estacionaria, si es positiva, retendrá las cargas de moléculas negativas y viceversa. Bueno, la división de la cromatografía es se divide en dos fases o en dos sistemas, por decirlo de alguna manera. Tenemos la cromatografía que se dedica al cambio catiónico y la cromatografía al intercambio aniónico. Entonces, en la cromatografía catiónico se retienen cationes, donde la fase estacionaria presenta grupos funcionales de carga negativa. O sea, cuando nuestra fase estacionaria tiene carga negativa, ella retiene lo que son cationes. Y en la cromatografía de intercambio aniónico retiene aniones, donde la carga de la fase estacionaria presente para grupos funcionales será positiva. Entonces, cuando la carga de la fase estacionaria es positiva, lo que retiene es aniones. Acá tenemos el ejemplo. Vean, la fase estacionaria en el proceso aniónico es positiva y está atrayendo carga negativa, o sea, los aniones. Y cuando es negativa, está atrayendo carga positiva. Bueno, en la cromatografía intervienen algunos factores como son el tiempo de retención, el pH, las cargas, los gradientes, la porosidad. Todos son muy importantes. Por ejemplo, la porosidad de nuestras
con porosidad alta, pues se dificulta el proceso. Y las cargas es un factor muy importante porque, como lo decíamos, si la fase estacionaria tiene cargas positivas, atraerá cargas negativas, y si tiene cargas negativas, atraerá cargas positivas. Bueno, acá tenemos como unos ejemplos de disolventes que se utilizan para diferentes procesos. En el intercambio aniónico tenemos el dietilaminoetil, y en el intercambio catiónico tenemos el sulfometil y algunos otros más en cada uno. Bueno, ahora pasaré a hacer una breve explicación de la cromatografía de fluidos supercríticos, disculpe. La cromatografía de fluidos supercríticos es una forma de cromatografía de fase normal que se utiliza para análisis de purificación de moléculas de bajo a moderado peso molecular. Los principios similares a la cromatografía de HPLC. Sin embargo, en esa cromatografía de fluidos supercríticos se utiliza el CO2 como fase móvil. Se debe tener en cuenta que en este sistema se encuentra bajo condiciones de presión y temperatura mayores a su punto crítico. Bueno, acá tenemos como una pequeña explicación. Entonces vemos la adición, acá vemos la carga, vemos el lavado y finalmente vemos la dilución de las cargas. Si vemos en este gráfico, acá están los fluidos supercríticos, ellos están por encima del punto crítico, tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa como de la fase sólida. Los fundamentos. Bueno, primero expliquemos qué es una temperatura crítica. Es aquella temperatura por encima de la cual puede existir en fase líquida, independientemente de la presión. Y tenemos la presión crítica, que es la presión de vapor de una sustancia cuando alcanza su temperatura crítica. Entonces, el fluido supercrítico es cuando se alcanza la temperatura y presión por encima de su temperatura crítica, ¿sí? Acá lo vemos, ¿sí? Supercristal, líquido, vapor. Es una breve explicación. Bueno, ¿qué podemos decir de los fluidos supercríticos? Tienen las propiedades de expansión de un gas y la densidad de un líquido, lo que les permite una capacidad para disolver moléculas grandes no volátiles. Sus ventajas: se usan temperaturas moderadas, lo que evita el deterioro del componente del producto. La alta volatilidad de estos fluidos facilita su eliminación, asegura niveles muy bajos de solventes residuales en el producto. La extracción se realiza sin cambio de fases, puede extraerse en forma diferencial, compuestos volátiles y no volátiles, ajustando la densidad del fluido para variar su poder solvente. Y la mayor desventaja de los fluidos supercríticos de esta técnica es sus altos costos. Acá tengo una breve explicación. Es muy similar a los otros procesos. Acá está la bomba, está el Q2, el sensor de extracción, el manómetro, el baño y colector, y acá está el solvente, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada. Feliz día.